Dijo Bill Gates, las cosas son arriesgadas. Es mejor que no te pierdas ni un giro en el camino. Esto es Hablando Bien. Hablando Bien, un podcast para entendernos, dirigido y presentado por Rubén Moreno. Bienvenido a este nuevo episodio, el segundo de Hablando Bien, un espacio con carácter educativo, pero divertido y entretenido. Si aún no has escuchado el primer episodio, te invito a que lo hagas, porque ahí te cuento la dinámica de este podcast. No tienes que parar lo puedes escuchar después o cuando quieras. Y si ya lo has escuchado, muchas gracias por volver. En el episodio anterior hablé mucho de Steve Jobs y de Apple. Me acuerdo. Y creo que para ser justo, ahora toca hablar de la competencia. De Bill Gates y del imperio que formó. Así que la palabra de hoy tiene mucho que ver con él. Escúchala con atención porque muchos la dicen mal. Microsoft. 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 Pues ya la has escuchado, y esta última en boca del propio Bill Gates. Hazle caso porque ellos sí la pronuncian bien. Microsoft. Microsoft. Repítela conmigo. Microsoft. Muchas veces me he encontrado con gente que lo dice mal, que lo pronuncian tal cual se escribe. Microsoft. 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 Hasta gente que trabaja para la misma compañía. Empecé en Microsoft hace 5 meses. O sea, yo no sé nada. Bueno, algo sabrás, pero por lo visto no cómo se pronuncia donde trabajas. Ni siquiera lo dijeron bien en el encuentro del 70 aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Escucha cómo comenzó esta presentación, no te la pierdas. La Real Academia Española y Microsoft trabajan juntos para potenciar el correcto uso del español en los nuevos ecosistemas digitales. Microsoft, 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 Microsoft. Bueno, pues empecemos primero por hablarlo bien los humanos. ¿Ahí qué pasó? No les hagas caso, como se pronuncia bien, una vez más es... Microsoft. Te lo dice Bill Gates. Enseguida te voy a dar la razón de por qué se pronuncia Microsoft y no Microsoft. Pero ahora te cuento un poco de la historia detrás de este nombre y cómo surgió. Microsoft es un acrónimo, y si me dices Rubén, ¿qué es un acrónimo? Bueno, un acrónimo es un vocablo nuevo que se forma a partir de unir partes de dos o más palabras diferentes. Por ejemplo, ofimática, ofi de oficina y mática de informática. Se junta ofi y mática y así surge ofimática para referirnos a la automatización de las comunicaciones y procesos administrativos en las oficinas. Pero un acrónimo no necesariamente tiene que ser la parte inicial de una palabra y la última de otra. La RAE, la Academia de la Lengua, aclara que puede ser cualquier combinación de partes de diferentes palabras. Y así surgió Microsoft, de juntar micro y soft. Micro de microprocessor, o sea, microprocesador, y soft de software, programa informático. ¿De quién fue la idea de este nombre? De Bill Gates y Paul Allen. ¿Y quiénes eran estos dos tipos? Pues dos amigos desde su infancia que estudiaron la escuela juntos en Seattle, Washington, y se llevaban 2 años de diferencia. Bill Gates era el menor. Pero es que además de ser muy buenos amigos, compartían pasión por todo lo que tuviera que ver con computadoras. Y no creas que estudiaron en la misma universidad, ni siquiera la acabaron. Paul Allen cursó 2 años en la Universidad Estatal de Washington antes de aceptar un puesto en la compañía de tecnología Honeywell. En 1974 hizo maletas y se fue a trabajar a Boston. ¿Y quién andaba por allí? Su amigo del alma que estaba estudiando en Harvard. Muy pequeño el mundo es. Pues como les gustaba tanto la computación, se juntaron para adaptar el lenguaje de programación informático que usaban ordenadores de gran tamaño a fin de que lo pudieran usar las microcomputadoras de entonces. En 1974 se había creado el microordenador Altair 8800, toda una revolución que dio paso a la era de los ordenadores personales. Y ya te imaginas quiénes fueron los que escribieron el primer lenguaje de programación para esa computadora.
Tuvieron tanto éxito que Bill Gates se dio el lujo de renunciar a la universidad más prestigiosa del mundo y Paul Allen dejó su trabajo en Boston. En 1975 fundaron juntos la compañía Microsoft. Con ella desarrollaron programas informáticos cuando todo el mundo escribía a máquina. El primer nombre de Microsoft fue con un guión en medio, Micro-Soft. Inicialmente tenían sus oficinas en Nuevo México, porque allí estaba la compañía que fabricaba las microcomputadoras Altair, pero 4 años más tarde se mudaron a Washington, donde ambos habían crecido. Con el tiempo, Microsoft comenzó a expandirse. En 1985 nació la primera versión de Windows que no sonaba como la de hoy. ¿Y quién no ha utilizado Windows alguna vez? O los programas de Office que tanto nos han facilitado la vida. La historia de Microsoft daría para estar hablando horas y horas. Pero no me voy a enrollar, ahora ya sabes por lo menos cómo fueron los inicios de esta compañía. Por cierto, en los laboratorios de Microsoft está el cuarto más insonorizado de todo el mundo. Es que ni gritando te oyen afuera. Nadie ha aguantado ni siquiera una hora dentro porque dicen que te vuelves loco. Pero si quieres saber más sobre esto, te lo comparto en las redes sociales de Hablando Bien. Y bueno, por si estás impaciente de saber por qué se dice Microsoft y no Microsoft, la explicación es muy sencilla. Grábate esto. Microsoft es un nombre propio, es el nombre de la compañía, y como todo nombre propio debe pronunciarse como corresponde, y si está en inglés hay que decirlo en inglés. O alguna vez has dicho Hollywood o Facebook. Entonces, si a Hollywood le dices Hollywood y a Facebook le dices Facebook, ¿por qué habrá gente que a Microsoft le dice Microsoft? Dice la Fundeo, la Fundación del Español Urgente, que las denominaciones de las compañías son su propio nombre, y del mismo modo que los nombres propios de persona, aunque sean extranjeros, no se marcan con comillas o cursivas en un texto en español, tampoco debe hacerse con los nombres de las compañías, así que para escribirlo se escribe normal y no se traduce. Aquí hay algo muy curioso porque hay gente que piensa que los nombres propios en inglés pueden traducirse en español, pero ya hemos visto que Facebook no es Facebook ni es Caralibro. El periódico New York Times no es en español el Nueva York Times o el Nueva York Times. En español tenemos que referirnos como New York Times porque hay que respetar el nombre de la empresa tal cual es en inglés. Otra cosa es que, por ejemplo, esté aceptada la traducción de ciertos lugares. New York en español es Nueva York y Los Ángeles en español es Los Ángeles. Ahí la traducción es tal cual, no se cambia ni una sola letra, solo que en español ponemos tilde en la A por ser palabra esdrújula, pero eso no nos da derecho, por ejemplo, a cambiarle el nombre y la pronunciación al periódico de la ciudad. Los Angeles Times no se dice Los Ángeles Times, de la misma forma que no se dice Los Angeles Times, mezclando inglés y español. Se debe decir su nombre propio en inglés, Los Angeles Times. Pues aquí ocurre lo mismo con la compañía de Bill Gates y Paul Allen. No es Microsoft, es Microsoft. Y tú me dirás, Rubén, pero Sitting Bull en español todo el mundo lo conoce como toro sentado. Sí, porque en realidad hay unas poquitas excepciones. Según la RAE, solo los nombres propios motivados y que se forman sobre el léxico común son susceptibles de traducción. Por ejemplo, toro sentado, pero a Terminator todo el mundo le dice Terminator. En las redes sociales de Hablando Bien te comparto un artículo de la RAE para que salgas de dudas sobre el uso de topónimos y antropónimos. ¿Y eso qué es? Los topónimos son los nombres propios de lugares y antropónimos son los nombres propios de personas. Así que ahí podrás saber más sobre el tratamiento cuando son nombres de lugares extranjeros por si te preguntas por qué New York es Nueva York, pero Washington es Washington. Y verás también que los nombres propios de personas no se traducen, porque si tú te llamas Pedro y hablas en inglés, dirás My name is Pedro, no dices My name is Peter, porque te llamarás Pedro aquí en China y en los Oscars de Hollywood. And the Oscar goes to Pedro! Hooray for Hollywood. That's good, we bally Hollywood. Pedro Almodóvar en Los Ángeles no es Peter Almodóvar, y mucho menos Peter. Peter es un nombre propio en inglés y Pedro es un nombre propio en español. Esto me recuerda cuando en un programa de televisión alguien del público pronunció mal el nombre de un político catalán, cuyo nombre está en catalán y se lo dijeron en castellano. ¡Qué berrinche! Hola, buenas noches. Buenas noches. Don José Luis. Perdón, yo me llamo Josep Lluís. Bueno, es que yo no entiendo catalán y No, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular y en la otra. Igual. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre.
Yo me llamo Josep Lluís, no me llamo de otra Bueno, forma. pues Caroto Rovira, como quiera usted Pues llamarse. no como quiere llamarme, como me llamo. Pues eso mismo, no hace falta entender inglés para pronunciar el nombre en inglés, y no es como queramos llamar a las compañías, es llamarlas con el nombre que tienen, porque por mucho que se antoje algo similar en español, los nombres propios no se traducen, los nombres propios no varían independientemente del idioma, hay que decirlos como corresponde, como se pronuncian en la lengua en la que están escritos, porque si empezáramos a traducir todos los nombres, entonces Bill Gates, que creó Windows, sería Guillermo Puertas, que creó ventanas. Si Paul Allen y Bill Gates hubieran querido crear el nombre de su compañía en español, seguramente la hubieran llamado algo así como Micropro o Micromático, pero la llamaron Microsoft. Microsoft. Vale, Bill Gates, ya te hemos entendido. En el episodio anterior, el traductor de Google no sabía decir podcast en español, así que esta vez le pregunté que me diga Microsoft, esto es en inglés, Microsoft. y así lo dice en español. Microsoft. Vaya, ahora sí ha estudiado, pero donde me he llevado una decepción ni te imaginas dónde es. Es que ni lo vas a creer. Le he preguntado a Cortana, el asistente de voz de Windows, sobre la compañía y mira qué me dice. ¿Qué es Microsoft? Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso. ¿Cómo es posible que Cortana no sepa de dónde viene? Y ahí no acaba la cosa. ¿Qué es Windows? Lo siento, no tengo respuesta para esto. Uy, Cortana, te estás jugando el puesto. ¿Será por lo menos que sabes quién es el dueño? ¿Quién es Bill Gates? Técnicamente es mi padre. Vaya, al fin das una. Lo de técnicamente te ha quedado muy bien. Vamos con la reflexión de este episodio. Bill Gates tenía 31 años cuando se convirtió en la persona más joven del mundo en tener más de $1.000 millones. Fue un año después de que Microsoft saliera a bolsa en 1987. Bill Gates ha sido por muchos años la persona más rica del mundo gracias a su compañía, pero desde hace un tiempo no lo es y no creo que eso le quite el sueño. Es tan rico que ha llegado a decir que el dinero para él no tiene utilidad después de cierto punto, pero la fortuna no lo ha hecho arrogante. Para él, la utilidad está en dar recursos a los más pobres del mundo. En el año 2000 dejó la presidencia de Microsoft para enfocarse en la fundación que creó con su ahora exmujer. Bill and Melinda Gates Foundation ha donado desde entonces más de $53.000 millones a diversas causas de salud y educación para hacer un mundo mejor combatiendo la pobreza, las enfermedades y la desigualdad. La mayoría de ese dinero procede de Microsoft, que dona a su fundación. Habrá gente que piense que lo hace para pagar menos impuestos, pero detrás de este hombre hay un gran corazón. Es la fundación de caridad más grande a nivel global y la más generosa del mundo. Utiliza su imperio para ayudar a los demás. Su fundación ha financiado avances en la medicina que han salvado a 5 millones de niños en países extremadamente pobres que hubieran muerto antes de los 5 años, y ha creado una máquina que transforma desechos humanos en agua potable y electricidad, un proyecto que podría salvar millones de vidas más. Bill Gates es de esas personas que cree que cualquiera puede lograr sus sueños y vivir la vida en sus propios términos. No solo es un gran hombre de negocios, es una gran inspiración. Su padre fue abogado, su madre fue profesora. Durante años fue a una escuela privada y luego a la mejor universidad, pero ese elitismo no le ha impedido ser humilde. Era bueno con las matemáticas, quiso ser profesor, no había considerado una carrera en tecnología hasta que su buen amigo Paul Allen le convenció de que saliera de su zona de confort. Y antes de que Microsoft fuera todo un éxito mundial, Bill Gates tuvo problemas de confianza en sí mismo. Pensó qué pasaría si su negocio fracasara. Esa cita con la que he empezado este episodio se la dijo a estudiantes en Harvard cuando acudió a dar una charla a la universidad de la que nunca se graduó. Habló de muchas cosas, pero sobre todo de que para alcanzar el éxito hay que arriesgar. Las cosas son arriesgadas, mejor que no te pierdas ni un giro en el camino. Bill Gates habló de que convertirse en un líder es algo que se va haciendo con el tiempo. Incluso cuando supo que Microsoft sería una compañía grande, temía que algún día no pudiera pagarle a sus trabajadores porque tenían muchos negocios como clientes que podrían desaparecer y no pagarles. Dos de las grandes compañías que él admiró se fueron a la bancarrota, pero eso sirvió como ejemplo para entender que los retos en su carrera son los que le han ayudado a tener éxito. Nunca ha visto el fracaso como algo negativo, sino como una evidencia de que algo se necesita cambiar, y en lugar de dejar que los errores le depriman, aprendió de ellos. Para Bill Gates, la paciencia es un elemento clave del éxito. Las cosas llegan aunque las personas tengan siempre miedo al cambio.
y si él no hubiera arriesgado y vencido sus miedos, hoy el mundo sería muy diferente. No solo porque tal vez no lo entenderíamos como lo entendemos ahora, con tanta tecnología, sino porque no hubiera existido una fundación que ha hecho y sigue haciendo tanto por los más desfavorecidos. Si tuvieras 5 minutos a solas con Bill Gates, ¿qué le dirías? ¿Le preguntarías sobre su éxito y su fortuna o por el bien que le está haciendo a los demás? Porque, en definitiva, para ganar a lo grande hay que tomar riesgos. La carretera del éxito está llena de curvas. El que no arriesga, no gana. ¿Y tú? ¿Qué arriesgarías por algo que sueñas? Esto fue Hablando Bien. Buenas noches, don José Luis. Lo siento, no sé catalán. Permíteme que le vuelva a decir una cosa. Yo no me llamo José Luis. Si ustedes en 300 años no han aprendido siquiera a decir Josep Luis, pero en cambio saben decir Schwarzenegger, ustedes tienen algún problema. Communication terminated.